Apreciados hermanos, buenas, ¿cómo les va en este nuevo día? Deseo que la gracia del Señor les esté llenando de vigor, de ánimo, de paz, de alegría, de esa paz que dijo el Señor sobrepasa todo entendimiento, y que por medio del Evangelio se nos da, no como el mundo la da, sino como Cristo la da. ¿Y cómo la da Cristo? Mediante su palabra, que nos dice: te declaro justo porque has creído en mi justicia, en mi sacrificio, que yo soy tu sustituto en vida, muerte y resurrección. Eso nos da gran paz, una esperanza sólida. Y hemos llegado aquí a Gálatas 3:26, donde encontramos un magnífico versículo. Uno de esos versículos que, si uno lo lee rápidamente, como estamos acostumbrados a leer las Escrituras, no le sacamos el jugo que hay allí adentro. Y yo creo que ya ustedes están comprendiendo esta manera de entender y de leer y de estudiar las Escrituras. No es cuánto come uno, sino cómo es que uno lo come, lo degusta, lo saborea, lo mastica, y así es como la comida alimenta mejor. Pues aquí el apóstol nos dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo, como un verdadero y excelente maestro de la fe, siempre tiene estas palabras en su boca: por la fe, en la fe, de la fe, que es en Cristo Jesús. Él no dice son hijos de Dios porque han sido circuncidados, porque han escuchado la ley, porque están guardando el sábado, porque están diezmando y hecho sus obras, como se imaginan los judíos y lo enseñan los falsos apóstoles, sino por fe en Cristo Jesús. La ley, pues, no nos hace hijos de Dios, y mucho menos las tradiciones de los hombres. Esto va en contra de todo lo que se enseña en las sectas. Las sectas nos enseñan que somos hijos de Dios cuando guardamos la ley. La ley nos hace hijos de Dios, es lo que enseñan las sectas. Y yo tengo como punto de referencia a la secta, porque así lo es, la secta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y bueno, un día podemos hablar a lo largo y a lo ancho de por qué es considerada una secta. Y es principalmente porque tienen otra fuente de autoridad que no es la Biblia. Y ponen a Cristo y su obra redentora, la colocan en lo que es 1844, y todo eso del juicio investigador, todo eso que no es bíblico, toda esa teoría es un acomodo de fechas y años. Todo se dio para salvar la cara, salvar la vergüenza de que se anunció la segunda venida de Cristo el 22 de octubre de 1844, y todavía estamos aquí en la tierra. Y para salvar cara, pues entonces se inventaron. Yo no digo que lo hicieron malévolamente, porque cuando uno se avergüenza de algo, pues sí, uno quiere salir lo mejor librado de la situación. Y esa situación de 1844 y de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en esa fecha, que ellos solo estuvieron equivocados en el evento y no en la fecha,
todo eso es un gran invento para salir mejor librados de la situación. Pero el enemigo se aprovechó de esa situación. ¿Dónde no está el enemigo para aprovecharse de un error, de una falsedad y repetirla tanto que la gente llega a creer que es la verdad? Si tú repites una mentira tantas veces, hasta tú mismo te la vas a creer. Pues eso fue lo que pasó, y todo eso le quita poder a lo que Cristo hizo cuando Él subió a su Padre inmediatamente después de la resurrección. Dice la epístola a los Hebreos que Él subió una vez y para siempre ante el Padre Celestial, llevando su propia sangre para hacer expiación una vez y para siempre. Mientras que la teoría que se inventaron para salvar la cara por el error, el fracaso de 1844, dice que uno llega al juicio investigador no sabiendo cuánto, y aunque uno haya confesado fe en Cristo, uno no llega allí seguro de nada, porque quién sabe qué pecado que uno no se ha arrepentido todavía está en los libros, está registrado allí por ángeles que estaban a todo minuto tomando nota de tu vida y escribiendo, y llegas tú al juicio investigador, y allí se abre esa gran computadora celestial y salen un montón de cosas. Y en el juicio investigador, qué pena, bueno, ni siquiera diría Jesús eso, sino dice: apartaos de mí. Con eso es que manipulan a la gente, con ese apartaos de mí. Porque le infunden miedo a la gente que algún día Cristo les va a decir: apartaos de mí. Cuando lo único que Jesús dice es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, con pecados que tal vez ustedes no se recuerdan, con cosas que han hecho que ni han confesado, que se han borrado de su memoria, de las cuales ustedes se han arrepentido. Venid a mí y yo os haré descansar. Es decir, yo no daré ningún fallo de condena contra ustedes. Yo no les digo apartaos de mí, yo les digo: vengan a mí, venid a mí, que aquí están sanos y salvos, porque ya vertí mi sangre por ustedes y ustedes han puesto su fe en que mi sacrificio fue suficiente para salvarlos. Por lo tanto, tengan paz. Ese es el mensaje de la salvación. Ese es el mensaje de la justificación por la fe, o de que somos justos por la justicia de Cristo. De esto vamos a hablar un poco más. Y bueno, pues dice que la ley no nos hace hijos de Dios, y mucho menos las tradiciones de los hombres. La ley no engendra en nosotros una nueva naturaleza ni un nuevo nacimiento, porque la ley es piedra. La ley no tiene vida. Quien da vida es Cristo por medio de su Espíritu Santo. Cuando nos da la buena nueva, que nuestros pecados han sido perdonados, pasamos de muerte a vida. Y nos da un nuevo nacimiento en Él. Y el que está en Él está en la nueva criatura que Dios puso para nuestra salvación. Ese es el significado de paso de ese versículo. Dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque si estamos en Cristo, estamos en esa criatura, esa creación. Jesús, el hombre santo, perfecto, que Dios dispuso para nuestra salvación. Y estamos en Él, estamos en la nueva criatura. La ley pone ante nosotros el viejo nacimiento, por el cual nacimos al reino del diablo.
Lo único que hace la ley es nos prepara para un nuevo nacimiento, el cual es por la fe en Jesucristo y no por la ley, como Pablo testifica claramente, porque todos sois hijos de Dios por la fe. Como si él dijera, aunque hayan sido atormentados, humillados y muertos por la ley, aún así la ley no los ha hecho justos o los ha hecho hijos de Dios. Esta es la obra de la fe. Nuevamente, estas declaraciones están en total oposición a lo que nos enseña, que la guarda de la ley nos hace justo, que la guarda de la ley nos hace hijos de Dios. Esa obra es la obra de la fe. ¿Cuál fe? Fe en Cristo. La fe, pues, en Cristo nos hace hijos de Dios y no la ley. Lo mismo testifica San Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Salvador, les dio potestad, les dio poder, los calificó para ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde habrá lengua alguna, sea humana o angelical, que pueda exaltar y magnificar a suficiencia la gran misericordia de Dios hacia nosotros? Aunque míseros, somos pecadores y por naturaleza hijos de ira, hemos sido llamados a su gracia y gloria, a ser hijos y herederos de Dios, coherederos con el Hijo de Dios y señores sobre cielo y tierra. Y eso solamente mediante nuestra fe que es en Cristo. Es magnífico. Miren todo lo que nos trae la fe en Cristo. Tanta abundancia espiritual que repone toda nuestra deficiencia humana. Es maravilloso. Dice el versículo 27 de Gálatas 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Miren la relación que hay allí entre el bautismo y estar revestidos de Cristo. Eso lo vamos a ver ahora, de acuerdo a la ley, tal como dice el capítulo 13 a los romanos, vestidos del Señor Jesucristo. Es decir, seguir el ejemplo y las virtudes de Cristo, sí. Hacer lo que Él hizo y sufrir lo que Él sufrió, sí. Y en Primera de Pedro 2, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Ahora nosotros vemos en Cristo una paciencia inigualable, una insuperable ternura y amor, una maravillosa modestia en todas las cosas. Debemos ponernos esta fina vestidura, es decir, seguir estas virtudes. Y alguien va a decir, ¡ah, qué bueno! ¿No se dan cuenta que Lutero también creía en que somos salvos por seguir el ejemplo de Cristo? Pero aquí no está hablando de la salvación siguiendo el ejemplo de Cristo. Dice aquí que aunque el revestirse de Cristo, de acuerdo al Evangelio, no consiste en la imitación, sino en un nuevo nacimiento y una nueva creación. Es decir, en revestirse de la inocencia de Cristo, su justicia, su sabiduría, su poder,
su salud salvadora, su vida y su espíritu. Todos estamos vestidos con el traje de pieles de Adán, el cual es una prenda perecedera y una prenda de pecado. Es decir, todos estamos sujetos al pecado, vendidos bajo pecado. Es decir, Dios tuvo que ponerle esa prenda a nuestros primeros padres para cubrir su pecado, de tal modo que fue también una maravillosa prenda. Pero en cuanto a cómo nosotros nos vemos ante Dios sin esa prenda, hay en nosotros una horrible ceguera, ignorancia, desprecio y odio hacia Dios. Además, maligna concupiscencia. Presten atención. Maligna concupiscencia. Impureza, codicia. Todas estas son malignas. Este manto, es decir, esta naturaleza corrupta y pecaminosa, la recibimos de Adán, la cual Pablo suele llamarla el viejo hombre. Este viejo hombre debe desprenderse con todas sus obras, para que los hijos de Adán puedan llegar a ser hijos de Dios. Esto no se puede hacer como si se cambiara una prenda, ni por ninguna ley u obra, sino por un nuevo nacimiento y por la renovación del hombre interior, lo cual sucede en el bautismo, como dijo Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. También nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Un amigo, muy buena persona, compartía conmigo la necesidad de que ahora que conocía el Evangelio quería bautizarse otra vez. Y bueno, yo le pregunté, ¿y en nombre de quién fuiste bautizado? No, yo fui bautizado en la iglesia adventista del séptimo día. Yo dije, no, yo no te pregunté el nombre de la iglesia. Yo te pregunté en nombre de quién. Ah, pues sí, a mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿qué más quieres? Reclama esos 3 nombres para ti en tu bautismo. A pesar de que la iglesia en donde fuiste bautizado, que puso ese bautisterio allí, no creía en el Evangelio, no la predicaba otra cosa, surgió que en ese bautismo sí tuvieron la honradez de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, tu bautismo es válido, porque te bautizaste en el santo nombre del Padre que envió a Cristo, que Cristo que vino voluntariamente, y el Espíritu Santo, quien nos trae a Cristo y su justicia y el poder de creer a nosotros. De tal modo que regocíjate en tu bautismo. Yo también fui bautizado en la iglesia adventista del séptimo día, y por no más ni menos que mi propio padre, que era pastor. Yo recuerdo muy bien ese día. De hecho, ese bautisterio todavía está allí en la iglesia central de Barranquilla. Yo lo vi hace unos, ahora 3 años y pico, que pasé por la iglesia y entré, miré, allá está ese bautisterio todavía. Allí fui bautizado yo.
Pero yo no me fío en que fui bautizado en la iglesia adventista. La iglesia adventista retenía y retiene, espero que así sea, hasta el día de hoy, el nombre de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, por lo más que les duela a algunos escuchar ese nombre de la Santísima Trinidad. Yo fui bautizado en el Dios Trino, el Dios Salvador. Mi bautismo es un evento por lo cual Dios me reclama a mí, me reclamó a mí de entre pecadores sin yo darme cuenta. ¿Qué sabía yo? Que en ese bautismo Dios me reclamaba a mí como suyo. Ni idea. Yo lo hice porque se esperaba de mí. Yo quería ser un buen hijo de pastor. Me decían que debía bautizarme. Mi papá me dijo que necesitas bautizarte para dar un buen ejemplo. Y yo fui adelante y me bauticé. Eso es como el bautismo de un infante que no sabe qué es lo que le está pasando. Así me bauticé yo. Pues tenía, 10 años. Apenas iba a cumplir los 10 años. Y bueno, hoy, al conocer el Evangelio, yo digo, ¡qué belleza! Gracias, Señor, porque permitiste que yo fuera bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios en uno, el que mueve el universo, el que creó el universo y lo sostiene y lo mantiene y lo guía. Esas millares y millares y millares de galaxias, llenas cada una de miles de millones de estrellas, me reclama también a mí y me conoce por nombre, así como te conoce a ti. Y en tu bautismo, no importa dónde fuiste bautizado, te reclama también a ti. Pues además que los bautizados son regenerados y renovados por el Espíritu Santo a una justicia celestial y a la vida eterna. Ojo, surge en ellos una nueva luz y una nueva lumbre. Surge en ellos nuevos y santos afectos, tal como el temor de Dios, una verdadera fe y una esperanza segura. Además, también comienza en ellos una nueva voluntad. Y esto es revestirse de Cristo en verdad y de acuerdo con el Evangelio. Por tanto, en el bautismo no se nos entrega la justicia de la ley. El certificado bautismal no es un decreto celestial que nos dice, ahora ve y cumple la ley. Regresa al Sinaí. Viniste acá al Calvario a bautizarte, bueno, ahora regresa al Sinaí. No se nos entrega la justicia de la ley o de nuestras propias obras, sino a Cristo mismo. Él es nuestro manto. Ahora, Cristo no es ley alguna, ni legislador, ni obra alguna, sino un don divino e inestimable que Dios nos ha dado para ser nuestro justificador, nuestro vivificador y nuestro redentor. Por tanto, estar revestido con Cristo de acuerdo con el Evangelio. No es estar revestido con la ley ni con las obras, sino con un don incomparable. Es decir, con la remisión de pecados, hermano, hermana, tú has sido revestido con el perdón de tus pecados. No lo dudes, el manto dice perdonado. Justicia, el manto dice
justo por la justicia de Cristo. El manto también dice paz. Es la paz de Cristo. Dice consuelo, porque nos da gran consuelo saber de la maravillosa gracia de Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Y si ha tenido misericordia de nosotros, no se la podemos negar a nadie. Solo rogamos a Dios que su misericordia se extienda más y más y más, tal como Él lo ha prometido, de reconciliar todas las cosas en Él por medio de su misericordia. Porque nos dice Santiago, ahora sí podemos citar a Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. Gozo de espíritu, salvación, vida y Cristo mismo. Eso es lo que significa estar vestido con el manto de justicia. No es una sustancia realmente, es estar revestidos de Cristo mismo. Y eso es lo que nosotros anunciamos a nosotros mismos y a otros cuando participamos en la cena del Señor. Estamos tomando la vida misma de Cristo, su propia persona, y nos vestimos de Él. Él entra a nuestro cuerpo y en cada célula de nuestro organismo. Así como el pan y el vino se convierte y se junta todas las células de nuestro cuerpo. El pan y el vino nos dice, aquí estoy. Yo te justifico por mi vida ante Dios. Y aquí estoy con mi espíritu para darte una vida nueva, leudándote tu masa. Y no te compares cómo tu masa crece con otras, en comparación con otras, porque yo te conozco y te voy a leudar de acuerdo con la manera y la persona que tú eres. Yo voy a tener paciencia contigo. Voy a ser misericordioso con tus defectos, con tus caídas. Porque ya tú eres una nueva criatura en mí, que yo te llevo dentro de mí, dice el Señor. Tú eres mi nueva criatura. Y te cuidaré, así como un padre, una madre cuida a ese recién nacido. No te dejaré caer, no te dejaré con hambre o con sed. Estaré siempre a tu lado. No, más bien tú estarás en mi regazo. Porque por la gracia de Jesús, tus pecados han sido perdonados. Alabado sea el nombre del Señor Jesús por su maravillosa gracia.